A grabar, estamos grabando ya la clase, ¿ok? Y para ello hemos, como les decía, hemos invitado al licenciado Orlando Ustares. Él es contador de profesión, ¿ya? Él ha sido fiscalizador del Servicio de Impuestos Nacionales, ¿ya? Los últimos años se ha dedicado precisamente al asesoramiento en materia tributaria, pero también en sociolaboral. Precisamente uno de sus fuertes es el tema de planillas de sueldos y aportes, y por ello lo hemos invitado. Así que bueno, sin más dilación, los voy a dejar con el licenciado Orlando para que él pueda darnos su clase. Él va a dar sus exposiciones, luego les va a dar un periodo de tiempo para poder hacer preguntas, ¿ya? Y también cuando él vea conveniente, si es que él ve conveniente, puede dar un receso de 5 minutos para tomarnos un cafecito. ¿Ok? Cualquier dificultad, por favor, nos escriben al privado por WhatsApp. Y sin más dilación, le concedo la palabra al licenciado Orlando Ustades para comenzar con este curso. Tengan todos buenas noches. Buenas noches, licenciado Eduardo. Gracias. Buenas noches a todos. Entonces, ¿me pueden decir si se escucha bien? ¿Si está bien mi micrófono también? Sí, licenciado, una cosita más quería anunciarles a todos, ¿ya? Dígame. Quería señalarles que hemos silenciado todos los micrófonos precisamente para que no haya interrupción. Las preguntas las podemos hacer a través del chat, por favor, a través del chat del curso. Ahí podemos hacer preguntas, ¿ya? Así que vamos a comenzar, estimados, y les concedo ya, le dejo la clase al licenciado Orlando Ustades. Bueno, buenas noches a todos. Entonces, veo que sí se escucha. Vamos a compartir la pantalla para que, licenciado, si me puede permitir compartir la pantalla para que podamos empezar. Ahora sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en la clase de hoy día? Tenemos que ver todo lo relacionado con las planillas de sueldo, ¿no? ¿Qué es lo que contienen? La planilla tributaria, que es la que forma parte de la planilla de sueldo, y algunos aspectos relevantes de la Ley General del Trabajo. Entonces, sobre la planilla de sueldos y lo que contiene, ¿no? Vamos a quitar el video para que pueda ser más rápido esto. Ok. Esta es una planilla de sueldo estándar, ¿no? Que está formada por varias partes. Esta planilla podemos descargarla de la página www.mintrabajo.gov.bo. Ojo que hay dos direcciones parecidas del Ministerio de Trabajo. La otra de la Oficina Virtual de Trámites es obt.mintrabajo.gov.bo, ¿no? Y para todos los formatos está esta de www.mintrabajo.gov.bo. Entonces, en la parte superior izquierda podemos observar que tenemos nombre o razón social y el identificador ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los datos de la empresa, ¿no? El nombre o razón social para el caso de empresas unipersonales. Muchas empresas unipersonales se inscriben en el Ministerio de Trabajo apenas aperturan su NIT. Y en el Ministerio de Trabajo, si es que tienen una matrícula de comercio que ha sido obtenida en el Funda Empresa, les va a dar un nombre comercial, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo, este nombre comercial se va a colocar automáticamente en su ROE o Registro Obligatorio de Empleadores. Este nombre comercial, si son empresas unipersonal, no puede ir en su planilla porque son nombres ficticios y en realidad la empresa unipersonal son ustedes mismos. Entonces tiene que ir su nombre propio, el nombre del titular del NIE. El número de identificador ante el Ministerio de Trabajo es el número que les da una vez que ustedes se inscriben ante el Ministerio de Trabajo y consta del número de NIT seguido de un guión y el número 1, ¿no? El número 1 se relaciona con respecto a la cantidad de sucursales que tenga.
Si abren otra sucursal, pues el número correlativo será 2, 3, así, para cada sucursal que de identificación ustedes aperturan su empresa para realizar una actividad económica cualquiera, ¿no? Y el número de empleador de la caja de salud es el número que les asigna el ente gestor de salud al que ustedes se quieran inscribir. Consta de varias partes, prácticamente depende de la actividad que realicen para... aquí hay un mensaje de la señora Noemí Aguilar, dice que no escucha nada. ¿Todos los demás están escuchando bien? ¿Será un problema para todos? Sí, se escucha. Le pediría a la señora Noemí que revise si está bien conectado su parlante o si tuviera algún problema técnico para verlo, porque todos los demás están bien. Bueno, entonces, el mes y año es importante en esta parte de los datos de la empresa, porque aquí decimos qué mes, qué periodo es el que estamos presentando, ¿no? Ahora, en esta otra parte, podemos ver la cantidad de datos que se relacionan con los trabajadores, ¿no? Que van desde el número de documento de identidad, el número correlativo de la cantidad primero de trabajadores que tengamos, así sea 1 hasta 200, 300, tiene que ir correlativo en la primera columna. Número de documento de identidad es el número de carnet y en caso de que ustedes tengan algún trabajador que tenga el número de carnet duplicado, tiene que ir con su respectivo alfanumérico al lado, ¿no? Apellidos y nombres registran los nombres del trabajador según esté en el carnet. Hay que tomar algunos datos en cuenta al momento de realizar el CARDEX del trabajador, porque algunos, en especial aquellas personas que deciden llevar el apellido de casada y no colocan el nombre, el apellido el segundo apellido, tenemos que solicitar siempre al momento de afiliar, al momento de vincular a un trabajador, el certificado de nacimiento, ¿no? Puesto que ahí nos van a dar los datos correctos, los datos reales de esta persona, ¿no? Al 100%. Y en el caso de enviar la planilla en el formato que nos pide el Ministerio de Trabajo, tiene que ser con el certificado de nacimiento, ¿no? Bueno, qué bien que solucionó su problema la señora Noemí, ahora sí ya nos escucha. Entonces, país de nacionalidad, es muy importante colocar de qué nacionalidad somos, porque la Ley General del Trabajo no permite más de cierto porcentaje de extranjeros que sean técnicos, ¿no? Con respecto a la contratación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, que es un porcentaje bastante mínimo. Fecha de nacimiento, es importante registrar también la fecha de nacimiento, puesto que ahí vamos a ver la edad y dependiendo de la edad de un trabajador, el aporte que hace a la administradora de fondo de pensiones o AFP más conocida, va a variar los porcentajes de acuerdo a su edad. Si es mayor de 65, deja de pagar algunos porcentajes, tanto el trabajador como la empresa. Sexo, bueno, colocar si es varón o mujer. Esto también es importante porque hay una referencia de que, aunque está ya sin valor legal en la cantidad de mujeres que deberían trabajar, esto se ha eliminado, pero es importante colocar este dato, ¿no? Ocupación que desempeña, a qué se dedica dentro de la empresa, fecha de ingreso. Este dato de fecha de ingreso nos va a dar el tiempo que lleva trabajando esta. Nos va a servir para calcular su bono de antigüedad. El bono de antigüedad es un bono sobre el salario mínimo nacional que se le paga a las personas que hayan cumplido 2 años en adelante, ¿no? Horas pagadas día, a veces contratamos una persona por medio tiempo, ¿no? La contratamos por 4 horas, la contratamos por menos, ¿no? Es importante colocar cuántas horas al día estamos indicando que va a trabajar. Y días pagados mes,
pese a que febrero tenga 29 días en este año y marzo 31 y así todos los meses varían, siempre se coloca 30 para el cálculo de estas planillas, no importando si varía entre 31, 30 o 29 o 28. Ahora vimos todos los datos de los trabajadores con respecto a su fecha de nacimiento y datos generales. Ahora esta parte corresponde a todos la suma de ingresos que va a generar un total ganado. Desde su haber básico hasta los otros bonos genera un total ganado. ¿Por qué es importante el total ganado? Porque este dato va a ser sobre el cual se realizan las aportaciones tanto a la caja, a la FP, ¿no? Entonces, sobre esto se pagan los aportes, sobre el total ganado. Y el total ganado no es más que la suma de el haber básico, que es el registro del monto con el que ustedes han pactado con su trabajador, el que realice alguna función dentro de su empresa. El bono de antigüedad que les estaba comentando es el bono que se le paga, no tiene relación con el haber básico, sino con el salario mínimo nacional. Entonces aquí es importante hacer una diferencia en que el haber básico puede ser igual al salario mínimo nacional, pero no puede ser inferior. Es decir, el salario mínimo nacional es lo que fija el Estado, que mínimamente se le debe pagar a una persona dentro de una planilla, ¿no? Así trabaje 4 horas al día y solamente venga 15 días a la semana, este tendrá que recibir el salario mínimo nacional como haber básico, ¿no? Ahora, ¿el haber básico puede ser superior al salario mínimo nacional? Sí, puede ser, dependiendo de la escala salarial que tenga cada empresa dentro de su política salarial. El bono de antigüedad es, como les decía, el que tiene que ver con el porcentaje de el salario mínimo nacional por la cantidad de años que haya trabajado. El bono de producción es el monto cancelado al trabajador por el concepto de una producción alcanzada, pactada entre el sindicato que tenga la empresa con la gerencia, ¿no? Es decir, si el monto límite de la producción es una cantidad de X, pero al finalizar la gestión se supera esta cantidad de X y se tiene un documento inscrito en que en caso de superar se pagará un bono de producción. Este se debe hacer posible en base a, uno, el cumplimiento de ese acuerdo y dos, a la rentabilidad que hayan obtenido en base a este exceso de producción, porque no puede ser que lo vendan, generen toda una cantidad, pero que no vendan, entonces no habría utilidad que repartir entre los trabajadores. El subsidio de frontera es el monto cancelado a las personas que trabajan a 50 kilómetros de la frontera, un subsidio para aquellas personas. El trabajo extraordinario y nocturno es el cancelado al trabajador por concepto de horas extras y horas nocturnas, ¿no? En el entendido en que las horas extras son aquellas que no pueden superar 2 horas adicionales a las que máximo 8 al día, ¿no? Y las horas nocturnas son es un porcentaje incremental sobre las horas que sean a partir de las 8 de la noche. Se tiene que pagar un recargo dependiendo de la cantidad, de la clase de trabajo que tenga. El pago dominical y el domingo trabajado se refiere a los trabajadores por jornal, a los obreros, que hayan cumplido con toda las jornadas completas dentro de la semana. Se adiciona el pago de un domingo, pese a que este ya está cancelado dentro del cálculo de los 30 días. Este es un bono adicional, ¿no? Otros bonos es el registro de otros conceptos donde pueden incluir incentivos u otros que ustedes quieran adicionarle a su trabajador por cumplimiento u otro, ¿no? Y el total ganado es la suma de todos estos. Sobre este total ganado es que se va a pagar a la AFP una parte del trabajador y una contraparte de la empresa, ¿no? Entonces vamos viendo un poco los conceptos. Esta clase va a ser un 80% teórica y un 20% práctica.
Sin embargo, ya mañana será 50-50 y el final ya será más práctica que teórica, ¿no? Es importante conocer todos los conceptos para que podamos llenar bien una planilla de sueldos. El haber básico, como les decía, es la remuneración que corresponde a cada trabajador en contraprestación por su trabajo, ¿no? Entonces, se entiende por este haber básico que es el monto que se le paga al trabajador sin considerar los bonos ni horas extraordinarias u otros que aumenten estos ingresos. Este es el haber básico. Sobre el bono de antigüedad, tenemos que es un pago adicional a un empleado legalmente adquirido según el Decreto Supremo 21060 del 29 de agosto de 1985. En el artículo 60 establece que se debe hacer este pago para las empresas productivas. De ahí, del término de empresas productivas, surge un pequeño conflicto o una pequeña mala interpretación, entendiéndose que productivas son aquellas empresas que producen. Sin embargo, después de hacer varias consideraciones, vemos que productivo es que productivo es el concepto para todas las empresas que generan una utilidad, las que buscan utilidad. Es decir, aquellas empresas que buscan la utilidad, se va a pagar un bono de antigüedad sobre el cálculo de 3 salarios mínimos nacionales, y aquellas que no buscan el lucro o la utilidad, se va a pagar sobre un salario mínimo nacional. ¿Y cómo se hace el cálculo de esto? No tiene nada que ver con el haber básico, sino sobre el salario mínimo nacional. Actualmente, el salario mínimo nacional es de 2.122. Por consiguiente, de 2.122 tendría que multiplicarlo por 3 y por el porcentaje que le corresponda a cada trabajador. Si tengo un trabajador que acaba de cumplir 2 años en el mes de abril, pues tendré que multiplicar 2.122, que es el salario mínimo nacional, por 3 por 5%, ¿no? Entonces tengo 2.122 por 3 equivale a 6.366, que será mi base de cálculo. Y el 5% sería 318,30. Ese monto tendría que ir en la casilla, en la columna de bono de antigüedad, al lado del haber básico, ¿no? Así tenga un haber básico de 5.000, el bono de antigüedad se calcula sobre el salario mínimo nacional. Es muy importante que lo repitas porque siempre se genera confusión con respecto a este tema, ¿no? Entonces, la escala que podemos ver aquí, de 2 a 4 años, es 5%. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador tiene en mi empresa 4 años, 9 meses, sigue ganando 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Cuando cumpla el 5º año, subirá al porcentaje de 11% sobre 3 salarios mínimos nacionales. Es decir, ya no será 318, será 700 y, ¿no? Esta persona va pasando los años y cumple 8 años y ya también su bono de antigüedad va a cambiar. Es decir, a mayor tiempo, mayor bono de antigüedad. Hay muchas personas que han duplicado su haber básico, ¿no?, con los bonos de antigüedad, porque de 25 años cumplidos en adelante es 50% de 3 salarios mínimos nacionales. Recordemos que 3 salarios se aplica a empresas productivas, ¿no? 3 salarios mínimos nacionales. Hay una pregunta de Nicolás Méndez. Esto solo aplica en sueldo básico sobre el bono de antigüedad, me imagino, que es la pregunta, como les indicaba. El bono de antigüedad es para aquellas personas que hayan cumplido cierta cantidad de años. Si cumplió 2 años, se le pagará adicionalmente a lo que se tiene en su haber básico
un monto de 318,30. Eso sería fijo para todos los que cumplan 2 años y con el salario mínimo actual. Actualmente es 2.122 por 3 por 5%. Esto para empresas productivas o que buscan el lucro, ¿no? ¿Por qué se multiplica por 3? Porque lo dice el artículo 21060 en esta partecita, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, proveedores, aquí está. El cálculo del bono de antigüedad en las empresas públicas productoras de bienes o proveedores de servicios se efectuará sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, creo que con eso quedó claro el tema de que es sobre un, muy bien, es sobre el salario mínimo nacional y se aplica por 3 cuando la empresa sea productiva y por 1 cuando la empresa no busque lucro. ¿Quiénes no buscan el lucro? Las instituciones religiosas, las organizaciones civiles, ¿no? Entonces hay un sinfín de organizaciones que no buscan el lucro, entonces a estas se le puede calcular el bono de antigüedad sobre un solo salario mínimo nacional, ¿no? Muy bien, entonces, aquí tenemos la escala del bono de antigüedad, que les repito, es a año cumplido, por eso es que salta de 2 a 4, de 5 a 7, porque por más de que tenga 4 años, 11 meses y 20 días, solo cuando cumpla 5 años, recién se le paga el bono completo. Ahora hay una pregunta que siempre me hacen. ¿Qué tal si cumple los 5 años estando el 20 del mes? ¿Se le pagaría en prorrata? ¿Sería un prorrateo del bono de antigüedad? No. Esto es que cumple y en ese mes se tiene que pagar el porcentaje que corresponde, ¿no? Es decir, cumplió 5 años y lo que yo hago es multiplicar 2.122 por 3 por 11%. Y obtengo 700 bolivianos con 26 centavos que tengo que modificar. Si antes ganaba 318, ahora en ese punto va a ganar 700 adicionalmente a lo que ya tenía en su haber básico, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo para que lo podamos ver más claramente. Salario mínimo nacional 2019-2020, que no ha sido modificado, no ha habido incrementos salariales, es 2.122. Por 3, es 6.366. De una persona que ha cumplido 2 años y que antes tenía esta columna vacía, ahora será por 5%, equivalente a 318,30. Ahora hay una pregunta de Jenny Reyes. En caso de que se le pague el quinquenio, igual el bono de antigüedad se mantiene en su cómputo. Hay un tema, el quinquenio es a solicitud del empleado, no es automático. 1. 2, se paga sobre el promedio cuando lo solicita. Es decir, la persona cumple 5 años de trabajo y lo que se hace es promediar los últimos 3 meses de esta persona para hacer el cálculo. Hay una pregunta, si la empresa es de servicio, ¿se multiplica por 3 o solo por un salario? Si la empresa es de servicio, pero es del ámbito lucrativo, es decir, esta empresa de servicio, su fin es ganar dinero y distribuirlo entre sus socios, sí se multiplica por 3, ¿no? Y como le decía la señora Jenny Reyes, el tema del quinquenio es solamente un anticipo a su finiquito. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona cumple los 5 años, se le paga su bono de antigüedad y se hace el cálculo con el promedio de los últimos 3 meses ganados. Si antes ganaba 3.000, con este nuevo bono ganará 3.300, por ejemplo, por decir un monto. Y sumo de los anteriores 2 meses 3.000 más 3.000 más 3.300, ese incremento que ha sufrido, o 3.400, perdón, y me va a dar un promedio. Sobre este promedio le voy a pagar este quinquenio. Ahora, cuando esta persona se retire, ¿no? Se le va a descontar el quinquenio porque ha recibido con parte de su indemnización por adelantado, ¿no? El quinquenio no es más que eso.
un adelanto de su indemnización, ¿no? Bueno, sigamos. Sobre el bono de antigüedad, como pueden ver acá, tengo 2.122 en el caso de empresa lucrativa, ¿no? Aquí, lucrativa, por 3 salarios mínimos nacionales, y a esto le aplicaré el porcentaje de antigüedad, ¿no? El porcentaje que va dependiendo de la cantidad de años que tenga. Ahora, en el caso de empresas no lucrativas, instituciones no lucrativas, ¿no? Las iglesias, ONG y demás, se aplica el porcentaje por un solo salario mínimo nacional, ¿no? Equivalente a 106,10. Como les decía, el bono de producción tiene ciertas características, ¿no? El Programa Anual de Operaciones, o POA, si firman un convenio entre trabajadores y empresa que establezca que si sobrepasan la producción podrán ser acreedores a un bono de producción por haber generado excedentes en la utilidad, se le tiene que pagar en prorrateo si es que este porcentaje, esta utilidad excede el total ganado de una planilla, ¿no? Entonces, mientras más genere la empresa, más va a poder repartir entre los trabajadores, ¿no? Y como pueden ver acá, está permitido utilizar no más del 25% de los excedentes, ¿no? Es decir, si ya cubre, si ya cubre con el excedente para poder pagar una planilla, que sería equivalente al bono, entonces se puede hacer. Si cubre, si el excedente es por demás, se genera mucho excedente, solamente hasta el 25% suficiente para cubrir esa planilla, no más, ¿no? Dainor sí es conocido igualmente como prima, ¿no? Para el señor Dainor, esa era la pregunta. Esta prima, este bono de producción que se genera, tiene que ser equivalente o tiene que ser refrendada por una auditoría externa, ¿no? Que diga, sí, efectivamente, ahí está este excedente y se debe hacer el pago, ¿no? A días posteriores no es inmediato, tiene sus plazos, ¿no? Porque una empresa cierra en diciembre, no porque se determine que hay utilidad en enero, ¿no? De todo el año, se le va a pagar inmediatamente. La empresa tiene 120 días para generar un estado financiero, presentar ante el Servicio de Impuestos Nacionales y determinar ahí si es que hubo o no hubo utilidad, ¿no? Entonces, a partir de los 120 días es que ya tendrían que ver el cumplimiento del convenio que hayan firmado, ¿no? Entre trabajadores y empresas. Ahora, con respecto a la fecha de cierre, no todas las empresas son al 31 de diciembre, las de servicios sí, las comerciales financieras sí, pero las empresas constructoras cierran a marzo, al 31 de marzo. Entonces, de ahí se cuenta 120 días para que éstas determinen sus estados financieros. Esto es lo que me dice la ley, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema, esto podemos verlo mejor en el Decreto Supremo 19464 del 15 de marzo de 1983, normado por el Decreto Supremo 19518, ¿no? En el caso de, un ejemplo, en el caso de que el 25% de la utilidad supera la planilla de sueldos, ¿no? Se debe promediar. Estamos viendo el ejemplo para una sola persona, que su total ganado en octubre era 3.200, en noviembre 3.100 y en diciembre 3.150. El promedio sería 3.150 por día. Gana esa persona 105. Al año, esa persona gana 37.800 y lo divido entre 12 y me daría igual 3.150. Este es un cálculo para determinar el promedio de pago que se le va a hacer
sobre este bono de producción, ¿no? Y si supera el 25% de las utilidades, se le pagará el 100% en el bono de producción de este promedio de su total ganado. Porque no todos los meses, entiéndase, que el total ganado es el mismo, ¿no? Puede ser que tenga horas extras, puede ser que tenga otros ingresos. Entonces siempre se utiliza la fórmula del promedio para sacar los beneficios, ¿no? Así igual cuando se despide a alguien, se hace su finiquito, se utiliza el promedio, ¿no? Ahora el subsidio frontera está refrendado en el Decreto Supremo 21137 de 1985 para empleados del sector público que se encuentren a los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales, ¿no? Las horas extras. Este es un tema muy importante porque hay un poco de confusión a veces con este tema de horas extras. Pero lo que nos dice la Ley General del Trabajo en el artículo 50, que es que a petición del patrono, la Inspección del Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo, podrá conceder permiso sobre horas extraordinarias hasta el máximo de 2 por día, ¿no? No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los errores. Y bueno, como actualmente se tiene sobrecarga de trabajo, es decir, a veces un trabajador tiene que realizar la función de 2, lo que hacía otra persona más. Muchas empresas lo que hacen es no considerarlo como una hora extra, sino parte del cumplimiento de su trabajo, ¿no? Bajo el entendido que estaba dentro del manual de funciones, bajo el entendido de que eso está a su cargo, ¿en qué podemos considerar que se pueden llamar horas extraordinarias? Por ejemplo, el más común es cuando se da la feria de exposición y que adicional a la hora de su trabajo tiene que ir a realizar otra función aparte de su jornada diaria normal, ¿no? Ir a realizar ventas en la feria de exposición, y ahí se presenta una planilla indicándole al Ministerio de Trabajo que estas personas van a realizar labores extra, ¿no? Ahora, sobre las horas, el trabajo nocturno, ¿no? Las horas de la noche. Se debe pagar diferenciado al trabajo diurno con un pago o un incremento del 25 al 50% dependiendo de los casos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las horas extras, tengo un haber básico de 2.500 dividido entre 240. ¿Por qué 240? Porque nuestro mes de cálculo debe tener 30 días estándar, ¿no? Y las horas máximas a trabajar de este trabajador cualquiera es de 8 horas. Por consiguiente, 30 días por 8 horas son 240 horas al mes que van a ser la base de mi cálculo. Un haber básico de 2.500 entre 240 me da un sueldo por hora de 10.42 bolivianos. Si trabajo 20 horas al mes, ¿no? Esto se multiplicará 10.42 por 20 por 2. ¿Por qué? Como leímos en la Ley General del Trabajo, el artículo 55, me dice que tendrá un recargo del 100%. O sea, si ya ese día está con estos 20 días, estas 20 horas, ya estaban contempladas dentro de las 240, lo multiplico por 2 para hacer el recargo del 100%, ¿no? El monto a pagar por horas extras es 416,67 en este tema del cálculo de las horas extras. Ahora, el trabajo en nocturno, ¿no? Comprendido, como nos decía el artículo 224, perdón, el artículo 55 va desde el 25 hasta el 50% para las personas que trabajen, según el artículo 4, entre
las 12 y las 6 de la mañana, ¿no? Que deberá cumplirse, perdón, este es para las labores particularmente nocivas y peligrosas. Para las labores a partir de las 8, como lo mencioné en un principio, es decir, si mi turno, por ejemplo, si soy trabajador del Hipermaxi, mi turno empieza a las 5 y termina a las 11, ¿no?, de la noche, ya a partir de las 8 tendría yo que tener un recargo nocturno del 25% por hora que trabaje en este horario, de 8 de la noche a 6 de la mañana. No sé si eso se entiende. A ver, hay una pregunta. Señora Arminda, ¿la hora extra en domingo y feriado igual se multiplica por 2? Sí, sí, igual se multiplica por 2. No hay lo dice claramente, ¿no? Ahora sí, en las oficinas y establecimientos comerciales, el 25%, ¿no? Es decir, como les decía, el ejemplo de una persona que trabaje en el Hipermaxi o en una farmacia. Pero el caso más común es de los Hipermaxi o de cualquier supermercado que atienda hasta altas horas de la noche. Si su turno empieza desde cierta hora, las horas diurnas serán contempladas normales y solamente se tomará en cuenta cuántas horas nocturnas tuvo en el mes para recargarle a esas horas, así como hicimos el cálculo aquí, ver cuánto gana por hora, ¿no? Su sueldo por hora es 10.42 en este ejemplo, se le recargará el 25% a la cantidad de horas que haya tenido nocturnas, ¿no? Y para las empresas industriales y fabriles, 30% para horarios de a partir de las 8 hasta las 6 de la mañana, porque hay algunas empresas que la maquinaria no puede parar, es más barato que siga funcionando a que hacer la reingeniería de encendido de algunas máquinas, ¿no? Entonces a estas personas hay que cancelarle 30% en las industrias. A las mujeres y menores de 18 años se le cancelará 40% adicional por hora extra nocturna. Como estaba indicando, en las labores particularmente nocivas y peligrosas, empieza el 50%, 50%, y no deberán exceder 7 horas nocturnas como máximo, ¿no? No es lo mismo la hora nocturna que la hora diurna. En la hora diurna se calcula a máximo 8 horas a la semana, por día en la semana, ¿no? Elena Miroslava Canido dice, bueno, esperemos que termine de formular su pregunta. Sigamos. El horario nocturno sería ese, entonces, ¿no? Calculamos la hora, el monto por hora y la cantidad de horas que haya sido trabajadas en horario nocturno a partir de las 8 hasta las 6, se le adicionará un 25%, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta persona trabajó una sola hora nocturna por algún motivo, adicional tendrá de su 10.42 solamente 2 bolivianos con 56 centavos, si es que fuera una sola hora nocturna, porque esta persona gana por hora 10 bolivianos con 42. El recargo del 25% equivale a 2.56. Eso por la cantidad de horas que haya venido en la noche a partir de las 8, ya incrementará, ¿no? Hay una pregunta. En caso de trabajar en la feria de exposición, ¿se consideran aparte de las horas extras también como horas nocturnas? La ley es clara, a partir de las 8 de la noche se deben cancelar horarios nocturnos, igual, ¿no? Adicional. Pero muchas empresas optan por cambiarle el turno, por así decirlo, ¿no? Es lo más común que se da. Que no viene a trabajar en el día, pero va a la feria de exposición a partir de las 6 hasta las 10 de la noche, ¿no? A partir ya de las 8 ya debería ser horario nocturno, pero dependiendo de cómo queden, uno puede ir a reclamar también
Ministerio de Trabajo si es que ve alguna irregularidad en su pago, ¿no? Porque esto es lo que dice la ley y otra es la que hacen a veces las empresas. Ahora, una mujer que trabaja horas nocturnas en actividad peligrosa, ¿cuál es el porcentaje que aplica? 50%, como lo indica aquí el Decreto Supremo 90 de 1944, ¿no? 50% aplicable, no hay discriminación para la persona, pero es muy peligroso que una persona trabaje en actividades nocivas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y solamente equivale el 50%, por si acaso. No me habla de más porcentaje. En el caso de mujer, habla de un 40%, ¿no? Donde sea que trabaje a partir de las 8. Y no es que se va a sumar, si es mujer, a la actividad particularmente nociva, 50%. No. 50% directamente. Hay una pregunta de Pamela Moreira. Es decir, que una persona recibiría el bono por horas extras más el bono de trabajo nocturno. En teoría es lo que me dice la normativa, pero en la realidad, ya en la práctica, como le digo, depende de la aplicación que utilice la empresa. Por decirlo así, que le cambie el horario durante 2 semanas a la persona para que ya no ingrese las 8 horas dentro dentro de su oficina, sino que vaya y trabaje solamente 4 en la feria de exposición. Esa es una de las maneras que han optado algunas empresas. Otras que hacen absolutamente correcto todo, sí, le corresponde horas extras más el trabajo nocturno, que es un incremento solamente, ¿no? De un 25%, porque hablamos de un establecimiento comercial. La feria de exposición no es industria, no es fabril, ¿no? Pero si es mujer, le correspondería 40%, ¿no? Para el caso de las señoritas o señoras que trabajen a partir de las 8, ¿no? Tendría que ser lo correcto. La aplicación, si es que no se diera, pueden ustedes decirle a su empleador que están trabajando adicional a su carga normal laboral, una hora extra, o horas extras, y que por ser nocturno tendrían que hacerle el recargo, ¿no? Hay otra pregunta. Sí, no, está bien. Sigamos. Ahora, como les indicaba, del tema del salario dominical. Es un incentivo, según el Decreto Supremo 29010. Es un incentivo diferenciado del haber básico u otros ingresos que es dirigido para los trabajadores de fuerza o de persona, de obrero. A ver, hay una pregunta, perdón, de esta señora. Si una persona trabaja de noche y su hora de ingreso es a las 9 y sale a las 6, ¿cómo se efectuaría el cálculo? Está no puede trabajar más de 7 horas nocturnas, en primer lugar, ¿no? Como nos lo dice la normativa. Y lo otro es que sería el cálculo de cuántas horas equivale. Si vino todo el mes, se le incrementaría el 25%. Pero en su pregunta me indica, si una persona trabaja de noche y su hora de ingreso es 9 de la noche y sale 6 de la mañana, ¿cómo se efectuaría el cálculo? Claro, en primer lugar está incumpliendo una normativa porque no podría trabajar más de 7 horas como me dice la ley. Y en segundo, si viene todos los días, se calcularía un 25%, y es una persona varón, ¿no? que cumple, porque todo su horario está en horario nocturno, prácticamente, ¿no? Sigamos. En esta última parte, ya vimos todo lo que es ingresos
que tiene el trabajador, tengo el cálculo de los descuentos, ¿no? Así como ellos, como el trabajador tiene ingresos, también tiene que realizar algunos pagos, que este pago es para sí mismo. No es un pago para la empresa, no va a ir al bolsillo del empleador, es un pago que se hace por él. La empresa le retiene este descuento y hace efectivo a las entidades que correspondan. Aquí tenemos como ejemplo el descuento de la AFP, que es el primer descuento que vemos. En el descuento estándar tengo 12.71%. ¿Qué implica esto? Que si yo gano 3.000 bolivianos como total ganado, como la suma de mi haber básico, mi bono de antigüedad, de estos 3.000, el 12.71 se me será retenido por la empresa para hacer el pago a la AFP, ¿no? Hay una pregunta, Elisita. En el área de salud, es decir, enfermeras, ¿también se les hace el cálculo del horario nocturno o tienen un tratamiento especial? Como pude ver en el tema de las enfermeras, están pidiendo la incorporación a la Ley General del Trabajo porque, bueno, su horario es totalmente distinto. Ellas no trabajan 8, trabajan 6 horas. Tienen un tratamiento totalmente especial. No, no es lo mismo. No es lo mismo. El horario nocturno en realidad es por turnos, ¿no? Quien hace 12 horas de turno, o 6 horas, perdón, puede ser en la noche y descansa al día siguiente y vuelve después de 2 días prácticamente, ¿no? Eso ya es totalmente distinto, ¿no? No está acorde a la Ley General del Trabajo. Por eso es que ellos piden su incorporación, ¿no? A la Ley General del Trabajo, el tema de la salud. Hay otra pregunta. Gracias. De nada. Entonces, como les indicaba, el descuento para la AFP, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? Un aporte laboral de 12.71 y les digo que es estándar porque las personas mayores de 65 años no pagan este punto de aquí, 1.71, que lo vamos a ver en esta clase. ¿Por qué no lo pagan? Porque al ser mayor de 65 se considera otra categoría de asegurado, ¿no? Que ya no paga su prima de seguro. Y por consiguiente, ¿cuánto paga? Solamente 11%, ¿no? Ojo, que como pueden ver aquí, la conformación de este 12.71, que es el más estándar, menor de 65, que decide seguir aportando, 10% va a su cotización individual. Es decir, que si en mi ejemplo yo gano 3.000, me van a descontar 12.71, me van a descontar 381,30 en esa columna de descuentos AFP. Sin embargo, solo 300 bolivianos de mis 3.000 van a ir a mi cuenta individual. La AFP, el aporte a la AFP es como una cuenta de ahorro. Todos los meses que yo trabaje, voy aportando y se va haciendo un monto sobre el cual la AFP trabaja esos dineros de todos los trabajadores, hace que tengan rendimientos y ese rendimiento hace que luego puedan distribuirlo, ¿no? El capital más los intereses ganados y uno tenga su jubilación, ¿no? Adicionalmente, si una persona gana más de 13.000, 25.000 o 35.000, que son los 3 topes salariales para estos otros aportes, que se llaman Nacional Solidario, pagarán unos 5 y 10% sobre las diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Antes, solamente lo voy a mencionar porque lo vamos a ver más a fondo en el tema de las AFP. Quiere decir que si yo gano 13.100, aparte de pagar mis 12.71%, voy a pagar sobre los 100 de diferencias, de 13.100 menos 13.000, voy a pagar un 1%. Si yo gano, en el mejor de los casos, digamos, todos estos porcentajes, si yo gano 36.000 bolivianos,
De los 36.000 bolivianos que tengo, voy a pagar 1% de 36.000 menos 13.000. 5% de 36.000 menos 25.000 y 10% de 36.000 menos 35.000. Y adicionalmente mi 12.71%, ¿no? Adicionalmente esto a mi 12.71%. Ahora, el RC-IVA. ¿Qué es el RC-IVA? Es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, que tiene dos formas, contribuyente directo y trabajador en relación de dependencia, que es el que estamos viendo en este momento. ¿Qué pasa con el RC-IVA? Hay un cálculo que está aquí, que dice total ganado menos el aporte a la AFP, el laboral, menos 4 salarios mínimos nacionales, si sale positivo, se multiplica por 13%. Actualmente el salario mínimo nacional es 2.122. Entonces, si yo ganase 9.800 por el 12.71, mi AFP sería 1.245,58. Eso le descuento a mis 9.800 y quedaría en 8.554,42. Menos los 4 salarios mínimos nacionales, quedaría 66 bolivianos para multiplicar por el 13%, llego a pagar 9 bolivianos de impuestos. Es decir, ya a partir de los 9.500 yo paro las orejas y digo, caramba, esta persona está muy cerca al límite para el cálculo del RC-IVA. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si esta persona sobrepasa el monto de los 9.700 y tanto, ya hay que hacer por él un formulario de impuestos, que es el 608, para pagar su retención o declarar que él me traiga facturas. Por eso es que la gente saca facturas. ¿Qué me decía la normativa del Servicio de Impuestos Nacionales? En la 10.30.15, ¿no? Eran más estrictos todavía, no había este límite, no había este cálculo, o, bueno, sí lo había para el pago de impuestos, pero el problema era que si yo superaba 7.000 bolivianos de total ganado, o igualaba 7.000 bolivianos o más, yo tenía que presentar mi formulario como empresa indicando que este trabajador estaba ganando más de 7.000. Si no lo indicaba en mi formulario 608, aunque sea sin pago, se me venía una multa de 5.000 UFB, equivalente actualmente a más de 10.000 bolivianos, solo por no informar. Ni siquiera esta persona estaba alcanzada por el impuesto, ¿no? Porque si hacemos el cálculo de 7.000 menos el 12.71, menos 4 salarios mínimos nacionales, el cálculo es negativo totalmente. Entonces, esto cambió hace 2 años y ahora solamente si supero la base de cálculo es que recién se activa el envío de mi formulario 608. ¿Por qué? Porque este es un impuesto del trabajador, pero yo como empresa soy agente de retención y agente de información. En cumplimiento al agente de retención, debo retenerle al trabajador su impuesto de RC-IVA y pagar por él ese RC-IVA al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Aquí podemos ver entonces que el aporte a la AFP es uno de los descuentos, que es el que mencionamos, el más estándar. Hay un problema, dice, ¿cuál es no se escucha la señora Roxana, ¿todos los demás escuchan bien? ¿Se escucha? ¿Sí? Ok, entonces sí, tendría que ver, señora Roxana, si es que hay algún problema en su audio. Bueno, podemos ver aquí, entonces,
que vimos los aportes de la AFP, el estándar es 12.71, este porcentaje puede incrementarse o disminuirse dependiendo del tipo de trabajador que tenga. El RCIVA, el régimen complementario del impuesto al valor agregado, es el monto que se descuenta a partir de la pregunta que me indica un participante, a partir de qué monto. A partir de los 9.750. ¿Por qué? Yo le saco 12.71 a 9.750 y le resto 4 salarios mínimos nacionales. Y tengo ya el... ¿no? Entonces, a partir de los 9.700 ya, como lo indiqué antes, ya tengo que estar haciendo mi planilla tributaria, ¿no? Hay una pregunta en el chat que me indica, ¿el RCIVA en qué formulario se descarga? Se descarga para empresas en el 608. Es decir, usted como empresa retiene este impuesto a su trabajador y lo paga en el formulario 608. Y hay un formulario que es el 610, pero ese es para el que tiene el RCIVA como contribuyente directo. Es decir, yo como persona saco mi NIP, obtengo mi NIP en el Servicio de Impuestos Nacionales y me dedico a la actividad de alquiler. En ese caso, pago trimestralmente un formulario 610, donde voy a pagar también el impuesto del régimen complementario al impuesto al valor agregado, pero como contribuyente directo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de RCIVA. El contribuyente directo, que en el caso de, por ejemplo, los que dan alquiler, y el contribuyente en relación de dependencia, que no tiene que sacarse su NIT, ¿no? Para ellos aplica, el procedimiento es que si ya están por los 9.700 de total ganado, se le debe ya ir solicitando facturas. ¿Cómo tienen que venir estas facturas? Se pueden calcular, las facturas se pueden tomar en cuenta a partir de 120 días atrás, como me dice la normativa, a la fecha de declarar, y estas facturas deben ir con por lo menos su primer apellido, y en vez de tener NIT, tiene que ir su carnet. Porque una persona puede trabajar en una empresa y también tener su empresa unipersonal, y puede sacar facturas para su empresa unipersonal en las compras que tengan, declara su IVA y todo con el número de NIT. Sin embargo, para este RCIVA de esta clase que estamos viendo, las facturas que le sirven al dependiente deben ir con su número de carnet. He ahí una diferencia muy importante a tomar en cuenta. Y ustedes como empresas, agente de retención y agente de información, su trabajador, verificando, una, que no tengan tachaduras, porque las facturas con tachaduras no sirven, ¿no? O correcciones o enmiendas. Otra, que esté consignada a su nombre, apellido, por lo menos su primer apellido tiene que ir, y su número de carnet. Mucho mejor si lleva todos los datos de él, ¿no? Todo su nombre completo y su número de carnet. Y con eso se hace el tema del formulario 110. Las facturas que ellos entreguen tienen que ir anexas a un formulario 110 que va a servir para que ellos vayan acumulando créditos. De todas las facturas que reciben, estos trabajadores van acumulando ese crédito fiscal para que en el momento en que le toque llegar algún descuento, no se les haga el descuento porque tienen crédito a favor, ¿no? Entonces, esta última parte de aquí podemos ver la que está encerrado en un círculo, es para las personas con discapacidad. ¿Por qué hay que hacer una referencia a las personas con discapacidad? Porque existe la ley que me indica que por lo menos el 2% en las empresas privadas debería ser personal con discapacidad o tutor de personas con discapacidad, ¿no? Y en el caso de las empresas públicas debería ser un 4%, ¿no?
como lo podemos ver acá, aquí están los datos. Si es que esta persona con discapacidad figura en la planilla, se lo colocará, sí, figura en la planilla, o si es un dependiente laboral relacionado, ¿no? Y esta es la ley que me indica que debo tener una persona, el 2% de personas con discapacidad, es la ley 977 del 29 de septiembre de 2017, ley de inserción laboral y de ayuda económica para personas con discapacidad, ¿no? Ahora les puedo hacer una consulta si es que quieren, podemos, hay una pregunta, ¿el RCIVA en qué formulario se descarga? Como les indicaba, en el 608. ¿Quieren que tomemos un receso de unos 5 minutos? Si es que ustedes están de acuerdo, podemos tomar un receso. En caso, hay una última pregunta. En caso no haya ninguna persona con discapacidad, ¿qué es lo que pasa? Si hay una persona con discapacidad, se coloca. Si es que aquí nos habla de porcentajes, ¿ya? Nos habla de 2%. Es decir, si tengo 5 personas en mi empresa, 2% de 5 personas no es ni media persona, entonces no me correspondería, por ejemplo. Pero puede haber una sanción en caso de que tenga 100 trabajadores y 2 de ellos no sean personas con discapacidad o tutores con discapacidad, o tutores de personas con discapacidad, entonces sí sería pasible a una sanción según la ley 977, ¿no? Ok, entonces volvemos en unos 5 minutos, por favor. Vamos a pausar y cancelar mi micrófono.